Hoy te voy a mostrar cómo crear videos de dibujos animados como este. Hi, Goatee! Guess what? I learned a new joke today. Hello, Bunny. I'd love to hear it. Jokes are the best way to brighten a sunny day even more. A los niños les encantan estos videos de dibujos animados porque son divertidos, educativos y muy entretenidos. Pero eso no es todo. Muchos creadores en YouTube usan videos como estos para obtener millones de visitas y ganar dinero. Lo mejor es que todo lo que necesitas para hacer este video, como el guión, la voz y los personajes de dibujos animados, puede ser fácilmente generado usando inteligencia artificial. En este video, te mostraré los pasos exactos que seguí para crear este video y te sorprenderá lo sencillo que es. Para crear un video de dibujos animados, vamos a hacer 5 pasos. El primer paso es crear la historia. Si ya tienes un guión para tu video, puedes saltarte este paso, pero si no, puedes usar Gravity o ChatGPT. Solo haz clic en el enlace en la descripción y te llevará a esta herramienta. Esta herramienta está específicamente diseñada para crear guiones para videos infantiles. Solo necesitas ingresar un tema para tu historia, elegir un tema, seleccionar el grupo de edad de tu audiencia, ingresar cuántos personajes necesitas para tu historia y Gravity creará los nombres para ellos. Luego, ingresa la duración que quieres que tenga tu historia o video y haz clic en crear contenido. Como puedes ver, ha generado un guión muy detallado y atractivo para nuestro video. Ahora, copiémoslo y pejémoslo en Google Docs. Muy bien, el guión para el video está listo. El siguiente paso es generar la voz para los diálogos. Para eso, vamos a usar una herramienta de inteligencia artificial llamada ElevenLabs. Solo haz clic en el enlace en la descripción y regístrate gratis. Luego, selecciona la voz para tus personajes de dibujos animados uno por uno. Primero, seleccionemos la voz para el personaje de Bonnie. Esto suena bien, así que seleccionaré esta. Ahora, regresa a tu documento, copia el primer diálogo de Bonnie, pégalo aquí y haz clic en generar. Hi, Goatee! Guess what? I learned a new joke today. Suena perfecto, ¿verdad? Entonces, descarguémoslo haciendo clic aquí. Repite este proceso para todos los diálogos de Bonnie. Luego, generemos la voz para nuestro segundo personaje. Regresa a tu documento, copia el primer diálogo de Gate, pégalo aquí y seleccionemos una voz diferente esta vez. Seleccionaré esta y haré clic en generar. Okay, here it goes. Why did the chicken cross the playground? Muy bien, descarguémoslo y generemos la voz para todos los diálogos de Gate. Asegúrate de nombrar todos los archivos de audio correctamente para mantener todo organizado. Muy bien, una vez que hayas generado la voz para todos los diálogos de nuestra historia, pasemos al paso 3, que es generar los personajes de dibujos animados. Como mencioné antes, no necesitas habilidades de animación para hacer este video. En cambio, vamos a usar una herramienta de inteligencia artificial. Solo haz clic en el enlace en la descripción y haz clic aquí. Como puedes ver, tenemos muchas opciones para elegir para nuestros personajes. Dado que uno de los personajes de nuestra historia es un conejo, seleccionaré este y cambiaré el fondo a verde para que sea fácil de eliminar más tarde cuando editemos el video. También puedes ajustar la posición del personaje moviéndolo así. Muy bien, ahora necesitamos añadir un audio y convertir esta imagen del personaje en un video. Para hacerlo, comienza activando esta opción para obtener un audio de mayor calidad. Como puedes ver aquí, podemos grabar el audio o subir un archivo de audio existente. Como ya hemos generado la voz, vamos a subirla. Haz clic en explorar y sube el primer diálogo de Bonnie. Muy bien, la animación está lista, así que vamos a reproducirla. Se ve increíble, ¿verdad? Entonces, descarguémosla haciendo clic aquí. De manera similar, podemos crear el personaje de Gate también. Primero, selecciona la imagen del personaje, luego sube el primer diálogo de Gate. Y como puedes ver,
está hecho. Entonces, descarguémoslo y repitamos este proceso para todos los diálogos de Bonnie y Gatee y guárdalos. Muy bien, una vez que hayamos generado todos los personajes para nuestro video junto con la voz, necesitamos crear un fondo animado para colocar estos personajes. Así que vamos al siguiente paso, que es crear un fondo animado para el video, y para hacerlo, vamos a usar Canva. Haz clic en el enlace en la descripción y haz clic aquí. Puedes aumentar la duración si lo deseas desde aquí. Luego, ve a elementos y busca el gráfico que se adapte a tu historia. Dado que la escena de fondo ya está descrita en nuestro guión de Gravity Ride, consultémoslo y busquemos algo similar a un jardín o patio trasero. Puedes revisar todos ellos y seleccionar el que más te guste para establecerlo como fondo. Luego, haz clic aquí y selecciona establecer imagen como fondo. Así que hagámoslo más animado añadiendo algunos elementos animados. Para hacerlo, ve aquí y busca los elementos que se adapten a tu fondo. Buscaré árboles. Ahora, para obtener los elementos animados, solo ve aquí, luego selecciona el que te guste y pégalo en tu fondo. De la misma manera, puedes añadir más elementos para que el fondo se vea más animado. Ahora, digamos que encuentras un elemento que te gusta pero no está animado, aún puedes añadirlo al fondo y animarlo por tu cuenta. Solo haz clic en animar, selecciona el efecto que te guste y ajusta la intensidad desde aquí. Ahora, si lo reproducimos, puedes ver que está animado. Se ve bien, ¿verdad? Entonces, intentemos añadir algunas cosas más. Otra característica genial que puedes probar es la animación personalizada, para que puedas animar los elementos como desees. Déjame mostrarte cómo. Solo selecciona un elemento y como puedes ver, se ha añadido aquí. Ahora, ve a animar y haz clic aquí. Ahora, haz clic en el elemento y manténlo presionado, muévelo como quieras y una vez que termines, suéltalo. Puedes ajustar la velocidad desde aquí y hacer clic en listo. Así que vamos a reproducirlo y ver cómo se ve finalmente. Como puedes ver, ahora está listo y se ve perfecto para la historia. De manera similar, puedes crear diferentes fondos si lo deseas y luego descargarlos por separado. Para descargar este video de fondo, solo ve aquí, haz clic en descargar y necesitamos descargar todos los fondos por separado para que sea más fácil editarlos más tarde. Así que para descargar el primer fondo, haz clic aquí y selecciona la página 1 y haz clic en descargar. Puedes hacer lo mismo con todos los otros fondos también y una vez que termines, tendrás todo lo que necesitas para crear un video animado de dibujos animados. Muy bien, ahora la parte más importante es poner todo junto y crear el video de dibujos animados, así que vamos al último paso, que es editar el video final. Para hacerlo, vamos a usar una herramienta de edición en línea llamada CapCut. Así que solo haz clic en el enlace en la descripción y regístrate gratis. Si no está disponible en tu país, puedes usar una VPN para acceder a él, pero si no quieres usar una VPN, hay otra herramienta de edición similar que puedes usar y se llama Clipchamp. Y una vez que estés en esta página, haz clic en Crear nuevo y selecciona la relación de aspecto. Luego, haz clic aquí y sube todos los videos de personajes animados y los fondos. Como puedes ver, se ha añadido aquí. Ahora, haz clic en el primer fondo, luego arrastra y suelta el primer video de personaje que generamos así. Ahora, para eliminar este fondo verde, haz clic aquí y selecciona Eliminar fondo. Ahora, habilita esto, haz clic en este icono y selecciona este color. Como puedes ver, el fondo sólido se ha eliminado. Si no se elimina correctamente, puedes intentar ajustar la intensidad del deslizador desde aquí y luego colocarlo correctamente en este marco. Luego, colócalo como quieras en el marco. Muy bien, voy a reproducir este video. Hi, Goatee! Guess what? I learned a new joke today. Como puedes ver,
Ahora hemos añadido a Bonnie, así que a continuación, añadamos a Goldie. Pero como puedes ver, ahora Bonnie está hablando, lo que significa que Goldie solo necesita reaccionar a Bonnie sin hablar. Pero aquí solo tenemos videos de Goldie hablando, así que para obtener un video donde solo esté escuchando, volvamos a Adobe Express, luego selecciona el personaje que no está hablando y desactiva mejorar discurso. Ahora, aquí tenemos que subir un archivo de audio que esté completamente en silencio. Para facilitarte las cosas, he dejado un enlace a un archivo de audio vacío en la descripción, así que solo descárgalo y súbelo aquí. Y listo, ves que el personaje no está diciendo nada, en cambio, sigue haciendo algunos pequeños movimientos y parpadeando. Este truco es perfecto para hacer que un personaje parezca que está escuchando al otro personaje. Así que descarguémoslo y colócalo cerca de Bonnie. Así que vamos a ver cómo se ve ahora. Eso se ve genial, ¿verdad? Hi, Goatee! Guess what? I learned a new joke today. Hi, Goatee! Guess what? I learned a new joke today. Hello, Bunny. I'd love to hear it. Jokes are the best way to brighten a sunny day even more. Okay, here it goes. Why did the chicken cross the playground? I'm not sure, Bunny. Why did the chicken cross the playground? Ahora podemos hacerlo sonar más natural añadiendo algunos efectos de sonido. Por ejemplo, aquí podemos añadir efectos de sonido de pájaros cantando. Para hacerlo, ve a audio y busca el efecto de sonido que quieras. Puedes escucharlos y luego arrastrar y soltar el que te guste, luego ajusta el volumen y listo. Muy bien, ahora hemos añadido con éxito los efectos de sonido a nuestro video, así que veamos cómo suena ahora. Mucho mejor, ¿verdad? De manera similar, puedes añadir más efectos y transiciones en el video. Así que digamos que estás cambiando a otro fondo y quieres añadir un efecto de transición para eso. Para añadir efectos de transición en el video, solo ve a transición y selecciona el que te guste. Voy a añadir este, así que solo lo arrastraré y soltaré entre estos dos clips. Y esto se ve bien. Así que ahora hemos añadido los efectos de transición en el video. A continuación, veamos cómo añadir subtítulos. Para añadir subtítulos en el video, solo ve a subtítulos, selecciona subtítulos automáticos y haz clic en generar. Como puedes ver, ha generado manualmente los subtítulos para nosotros, pero la fuente se ve muy apagada, así que vamos a cambiar eso. Solo ve aquí y selecciona el estilo que te guste. También puedes añadir animaciones a los subtítulos haciendo clic aquí. Si quieres cambiar la posición de los subtítulos, solo haz clic aquí y muévelos como desees. Muy bien, ahora todo está hecho. Así que para descargarlo, solo haz clic aquí, haz clic en descargar y ponle un nombre aquí, selecciona la resolución y la calidad. Voy a seleccionar la más alta y haz clic en exportar. Bueno, es bastante increíble y creo que a los niños les va a encantar. Hi, Goatee! Guess what? I learned a new joke today. Hello, Bunny. I'd love to hear it. Jokes are the best way to brighten a sunny day even more. Okay, here it goes. Why did the chicken cross the playground? I'm not sure, Bunny. Why did the chicken cross the playground? To get to the other slide. That was a good one, Bunny. Now it's my turn. Why did the turtle cross the road? I don't know. Why? To get to the Shell station. Okay, one more. What do you get when you cross a snowman and a dog? I can't wait to hear this one. What do you get, Bunny? Frostbite. You know, Bunny, spending time with you is always the highlight of my day. Your joy is as bright as this sunny garden.
And listening to your jokes makes every day an adventure, Goatee. We make a great team. And so, Bunny and Turtle spent a wonderful day together, filled with laughter and joy. Remember, friends, laughter is a bridge between hearts, and a day spent laughing is a day well spent. Así que así es como puedes crear tu propio video animado de dibujos animados en solo unos simples pasos. Así que puedes ir y crear algunos videos entretenidos y compartirlos en línea. Lo mejor es que puedes hacer estos videos en cualquier idioma y subirlos en tu plataforma favorita. Gracias por ver y no olviden que pueden crear cualquier tipo de contenido de marketing que necesiten, desde blogs hasta publicaciones en redes sociales y más allá, usando inteligencia artificial como chat. Solo dale la información indicada y deja que la inteligencia artificial cree contenido de alta calidad personalizado para impulsar tu negocio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense. Adiós.